mercenario estadounidense y jefe de la compañía de Matthew Parker, Independent Security Advisors, planifica la operación militar ucraniana. Una curiosa historia sobre un mercenario estadounidense y el jefe de la compañía de Matthew Parker, Independent Security Advisors de Maryland, que trabaja activamente con la Legión Internacional y está directamente involucrado en la planificación militar ucraniana. Desde finales de julio, un veterano de la guerra de Irak y especialista en protección personal ha servido en la Administración Militar Regional al norte de Kiev, donde es asesor especial del jefe de la administración. Parker se dedica al análisis táctico de la situación y la planificación operativa junto con sus colegas de la Dirección Principal de Inteligencia Militar. Al mismo tiempo, entrena mercenarios extranjeros, reservistas ucranianos, combatientes de defensa territorial y policías de unidades de línea y unidades especiales. El Comando Militar Ucraniano local está monitoreando activamente la frontera con Bielorrusia, donde se ha desplegado un gran contingente del ejército ruso desde mediados de octubre. Según la información disponible, las tareas de Parker están cambiando de acuerdo con la amenaza cambiante. Ahora está entrenando tropas en combate urbano para repeler una posible ofensiva desde el norte, así como, lo que es más importante, métodos y tácticas de acciones subversivas. En caso de ocupación del territorio ucraniano, los soldados y voluntarios ucranianos tendrán que trabajar detrás de la línea del frente, poder cortar las comunicaciones rusas y las rutas de suministro, colocar trampas explosivas y llevar a cabo distracciones. El primer contacto de Parker con la Dirección Principal de Inteligencia Militar se remonta a marzo, cuando, mientras estaba en los Estados Unidos, comenzó a recaudar fondos de patrocinadores privados y a reunir un pequeño equipo para un viaje a Ucrania, compuesto principalmente por varios de sus compañeros veteranos de combate. Parker recibió un gran número de solicitudes y se convirtió en el objetivo de las campañas de desinformación rusas, que propuso repeler en cooperación con la Dirección Principal de Inteligencia Militar. Poco después, Parker y unos 10 de sus asociados más cercanos fueron al WoW para unirse a la Legión Internacional. Pero el mando de este último, todavía desorganizado y recientemente sometido a ataques con misiles, no era muy susceptible. Los mercenarios estadounidenses no podían establecer una persona de contacto ni recibir ninguna tarea. Cuando se presentó la oportunidad, el grupo se unió voluntariamente a un batallón especial del ejército regular y tomó su bautismo de fuego en la batalla de Kharkov. Después de haber sufrido grandes pérdidas, el 70% del personal, el grupo se retiró a Polonia para recibir atención médica. Allí, Parker fue reclutado a través de la Embajada de Estados Unidos a instancias de Kiev para entrenar al batallón de Pagonía Nacionalista bielorrusa. Este fue su primer contrato comercial desde que llegó a Europa del Este. Poco después, Ostap Semerak, exministro de Ecología y Recursos Naturales de Ucrania, que había participado en la gestión de la Legión Internacional, le pidió que regresara a Kharkiv para entrenar a las fuerzas especiales en una academia dirigida conjuntamente por la Dirección Principal de Inteligencia Militar y las Fuerzas Terrestres. Se cree que esto se hizo de forma voluntaria hasta que fue transferido a su puesto actual. Se informa que desde el comienzo de su estancia en Ucrania, Parker renunció a la gestión de su empresa en Maryland, entregando las riendas del poder a un gerente interino nombrado por la junta directiva. Sus cuentas de redes sociales muestran frecuentes campañas de recaudación de fondos en persona con asociaciones de veteranos, agentes de la ley y el público en general para comprar equipo de protección, equipos ópticos y suministros médicos.
se han publicado las consecuencias de la feroz batalla entre el ejército ruso y los mercenarios polacos. Las imágenes de video de las consecuencias de la batalla de los mercenarios polacos que fueron emboscados aparecieron en la web. Un grupo de 11 mercenarios polacos fue emboscado por el ejército ruso en una de las líneas del frente, donde entraron en la batalla y fueron eliminados. Las imágenes de video correspondientes fueron publicadas por el ejército ruso. En las imágenes de video en primera persona, puedes ver las consecuencias de la batalla entre mercenarios polacos y el ejército ruso. Como resultado de un ataque sorpresa, el vehículo blindado Bushmaster fue disparado, y cuando los mercenarios polacos intentaron desmontar y entrar en la batalla, estos últimos fueron eliminados casi de inmediato, sin tener tiempo para asumir la defensa. Cabe señalar que recientemente el ejército ucraniano y los mercenarios extranjeros están operando cada vez más en pequeños grupos móviles para ocultar su movimiento, sin embargo, en este caso, son cada vez más emboscados. Hasta la fecha, este es uno de los grupos más grandes de mercenarios polacos destruidos al intentar organizar una ofensiva en uno de los sectores del frente. Sin embargo, la información sobre la eliminación de mercenarios polacos en el territorio de Ucrania aparece cada vez más a menudo. En particular, antes se supo sobre el intento de los mercenarios polacos de abrirse paso hacia Svatovo. Como resultado de una corta batalla, un grupo de 8 mercenarios extranjeros fue eliminado por el ejército ruso. Drone ruso destruyó el almacén de las Fuerzas Armadas de Ucrania con cientos de toneladas de combustible y lubricantes. El ejército ruso frustró la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Svatovo, destruyendo un almacén con combustible para equipos ucranianos. El depósito de combustible, que se suponía que proporcionaría combustible para docenas de unidades de equipo militar ucraniano, fue destruido por oficiales de inteligencia rusos con la ayuda de un pequeño vehículo aéreo no tripulado. Este hecho retrasó el inicio de la ofensiva de las tropas ucranianas en Svatovo durante al menos una semana, hasta la llegada de nuevos lotes de combustible y lubricantes. En los cuadros de video presentados se pueden ver las consecuencias del ataque del ejército ruso en el almacén de combustible y lubricantes de las tropas ucranianas. A juzgar por el incendio que ha comenzado, estamos hablando del volumen de combustible y lubricantes de varias decenas a 150 toneladas, que, dada la escasez de combustible, es un problema grave para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, varias fuentes señalan que la artillería trabajó en el depósito de combustible, y el avión no tripulado solo participó en la detección del almacén y el ajuste de los ataques del ejército ruso. Durante la semana pasada, la agrupación de tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección Svatovsky ha aumentado seriamente, lo que indica preparativos para un ataque. El ataque de las tropas de asalto rusas contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Marinka fue captado en video. Se han publicado imágenes de video del asalto en las afueras de Marinka por aviones de ataque rusos Su-25.
Durante las batallas en curso por Marinka, región de Donetsk, el ejército ruso está utilizando activamente aviones de asalto para atacar las fortificaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Uno de estos momentos fue filmado por un vehículo aéreo no tripulado que coordinaba las acciones de los pilotos rusos y también monitoreaba visualmente la derrota exitosa de objetivos seleccionados. En las imágenes de video, se puede ver como un par de aviones de ataque rusos Su-25 vuelan hacia objetivos a baja altitud, y después de lanzar misiles, rápidamente se van a un lado. Cabe destacar que el ataque de aviones de combate rusos tiene lugar en la zona de destrucción de los sistemas de defensa aérea de Ucrania. Sin embargo, a pesar de este hecho, el avión de asalto ruso hizo frente con éxito al ataque a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A pesar de la ubicación cercana de Marinka a Donetsk, hasta ahora no ha sido posible tomar el control de este asentamiento, que se debe a la poderosa defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania.